Saludos, amado bendecido y bendecida. Este es el Ministerio Gracia y Paz Incorporado de Puerto Rico. Este es su programa semanal, Reflexiones. Desde aquí nos proponemos ponerte a pensar sobre diferentes temas de interés y de crecimiento espiritual. El templo mesiánico de Dios. Parte 5. Don Kay Preston y que les habla Juan Brignon. Vemos que el concepto del templo era uno muy increíblemente poderoso para la mentalidad judía. El templo representaba la presencia de Dios. Ya fueran estos los dioses paganos o el Dios de Israel. Y a pesar de eso, el templo también recordaba la separación del hombre y Dios debido al velo. Este velo separaba al pueblo de la misma presencia de Dios o el lugar santísimo en el santuario. Y aunque Dios se hacía presente en el tabernáculo, luego en el templo, aún así Dios profetizó que establecería un templo todavía más grande. Sobre esto hay mucha tela que cortar. El tema es demasiado amplio y solamente estamos resaltando algunos puntos fundamentales. Nos estamos enfocando en Isaías 2, 3 y 4, que es una profecía unida. O sea, Isaías, los capítulos 2, 3 y 4 es una sola profecía. Recuerden que la división de capítulos se hizo posteriormente. Originalmente era un rollo compacto, completo. Ya compartimos el primer punto, el cual es que Isaías dijo que el templo mesiánico sería establecido en los postreros días. Notemos, amados, que si no estamos en los postreros días, y no lo estamos, entonces falló la profecía sobre la construcción del templo, o ya había sido construido en el primer siglo. Note que Isaías dice en el capítulo 2, versículo 2 y siguientes, que en lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Observe el término, monte de la casa del Señor. Ahora bien, mucha gente dice, ¿cómo tú sabes que este es el templo del Señor? Bueno, porque el término casa de Dios se usa en la versión del Rey Jaime, o sea, la King James Version, solamente unas 80 veces para referirse al templo del Antiguo Pacto. Era un término que los judíos reconocían, refiriéndose no a ninguna otra cosa, sino al templo de Dios en Jerusalén. Así que cuando Isaías profetizó la reconstrucción del templo o de la casa de Dios, se refería al establecimiento del templo mesiánico. Es muy importante tomar en cuenta el siguiente punto. Los escritores del Antiguo Testamento buscaban igualmente, anhelaban, igualmente que los autores del Nuevo Testamento, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Pacto hechas a la Israel del Antiguo Pacto. Ya le hemos mostrado cómo los escritores del Nuevo Testamento dijeron que estaban viviendo en los postreros días. Hemos demostrado que ellos dijeron que estaban viviendo en los días profetizados por los profetas del Antiguo Pacto. Lo pueden ver en Hechos 3, versículos 18 al 26. Observa esto. Pablo enfáticamente dijo que su esperanza escatológica no era otra sino la esperanza de Israel, fundamentada o basada en la ley y los profetas. En Hechos 24, 14 y siguientes así lo dice, pueden escudriñarlo detenidamente. A los efesios les dijo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo del templo mesiánico Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que aquí está Pablo diciendo
que su esperanza, su única esperanza era el cumplimiento de las profecías del antiguo pacto con Israel, del antiguo pacto. Aquí está hablando de judíos y gentiles traídos juntos en un cuerpo en Cristo, construido o edificado sobre la principal piedra del ángulo que se llama Jesucristo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, juntos para edificar el templo de Dios. Y mira cómo le llamó a este templo. En 1 Timoteo 3, al darle instrucciones a Timoteo de cómo debe conducirse en la casa de Dios, esa expresión era en el vernáculo una expresión común para referirse al templo. Y le dice a Timoteo que le escribe para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Recuerda, la esperanza de Pablo, la doctrina de Pablo, el evangelio de Pablo fue tomado directamente del antiguo pacto. El antiguo pacto profetizó el establecimiento de la casa de Dios, esto es, el templo mesiánico, que está diciendo ahí claramente, y lo vuelvo y lo repito, y lo escribo en bold cuando lo escribo, que es la iglesia del Dios viviente. Amado, bendecido y bendecida, tú y yo, como miembros de la iglesia de Dios, somos ese templo espiritual. Somos piedras vivas, edificados sobre el fundamento que es Jesucristo, y es la principal piedra del ángulo de ese templo mesiánico que es la iglesia, que es Cristo mismo. Y Pablo le dijo a Timoteo, repito, que le escribía para que supiese cómo debía conducirse en la casa de Dios, esto es, el templo mesiánico de Dios, el cual es la iglesia del Dios viviente. Amados, está claro que Isaías capítulo 2 se estaba cumpliendo, como Pablo dijo en Efesios 2, que estaba siendo edificada como templo de Dios en aquel momento o época. Así que Isaías dijo que el templo se constituiría en los postreros días. Los escritores del Nuevo Testamento dijeron que ellos estaban ya en los postreros días. Isaías dijo que la casa de Dios sería establecida en los postreros días. Pablo, cuya esperanza escatológica era la de Israel, dijo que la casa de Dios, el templo, estaba siendo edificado en el primer siglo. No estaba hablando de un templo de Dios diferente, no estaba hablando de una casa de Dios diferente, estaba hablando del templo profetizado, de la casa de Dios profetizada en Isaías capítulo 2, y esto no se refería a un templo físico, literal, construido sobre una montaña física en Jerusalén. Era la iglesia del Dios viviente. ¡Gloria a Dios! ¿Dudas o preguntas sobre esta reflexión, amados bendecidos? Puede escribir a alguasí46@yahoo.com, o también puedes escucharnos todos los domingos a las 7 de la noche, llamando a esa hora al 1-641-715-0865, código de acceso 572-054, símbolo de libra o número. Eso es hora de Puerto Rico. Gracias y paz. Te esperamos.